Saludos amigos del canal, les quiero agradecer por todos sus comentarios. De igual manera les recuerdo que estoy en la página de YouTube, en la sección de videos en vivo y en directo. También me pueden encontrar en Instagram en Santiago-Gutiérrez-Villegas y la guerra continúa en Ucrania. La gente se pregunta por qué nuevamente en el día de hoy Rusia envió 70 misiles a diferentes localidades en Ucrania. En el día de hoy han sido reportados en Ucrania el fallecimiento de 10 personas. 10 personas perdieron la vida, entre ellas en la región de Kiev, 4 personas, 3 personas en la capital. Total destrucción de la infraestructura energética en el país, hasta tener que llegar en el día de hoy el gobierno de Kiev a tomar la decisión de desconectar las 3 plantas nucleares más importantes, a desconectar el sistema térmico e hidroeléctrico del país, puesto que continúa Rusia dando respuesta a ataques de parte de Zelensky, atacando el tema de la calefacción, el tema del agua potable, el tema inclusive sanitario de hospitales. En Rusia está prácticamente llevando a Ucrania a una situación en la que, si continúa atacando regiones anexadas de Rusia, va a continuar creando cada día más y más apagones, como los apagones que se ven hoy en Kiev, en Lviv, en Dnipro. Aquí les muestro un apartamento iluminado en uno de los edificios en Dnipro, imagen del día de hoy. Ucrania está pasando por una de las situaciones de escasez energética más grandes de la historia, como lo reporta el alcalde de Kiev, como lo reporta el alcalde de Lviv. Han habido ataques desde Kharkiv hasta la región de Kiev. También se quejan en Moldavia, aunque no han habido ataques direccionados contra Moldavia. Moldavia depende de la energía de Ucrania y hoy han habido apagones en Moldavia. La gente se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que no le gusta o lo que le disgusta a Rusia para tener que continuar efectuando este escalamiento de ataques con misiles que los envían desde el mar Caspio, los envían desde el mar Negro, los envían directamente desde Rusia, desde Crimea? Es que hay muchas cosas que le disgustan a la Federación Rusa. Recientemente, como ustedes saben, de parte del gobierno de Zelensky, atacaron con drones a Sebastopol en Crimea, atacaron localidades en Belgorod, territorio de Rusia. Recientemente ocurrió algo que le disgustó sobremanera a la Federación Rusa, y fue esta incursión de parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de la Guardia Nacional, de la contrainteligencia, a este monasterio de las Cuevas en Kiev, que es un bastión de Rusia, un bastión cristiano ortodoxo, donde uno de los sacerdotes hizo un discurso hablando bien de Rusia, y a raíz de esto enviaron a centenares de miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania a esculcar los archivos, a escudriñar, porque según ellos era posible que al interior de este monasterio hubiesen espías o que hubiese armamento para atacar al gobierno de Kiev. Esta es una belleza de monasterio a propósito. Es el más antiguo de Kiev, dicen que tiene más de 1000 años. Y la respuesta de Rusia al respecto dice lo siguiente: Ucrania es un país sin Dios, salvaje, inmoral, lo que hicieron contra este monasterio. Al mismo tiempo, el Reino Unido continúa aceleradamente enviando misiles. Recientemente enviaron 1000, y en el día de ayer empezaron a enviar otro tipo de misil, como el que ven en pantalla, que este misil se llama Brimstone 2, misiles de alta precisión, misiles
guiados y de localización por láser. Son misiles tierra-aire, equipo bastante sofisticado que está enviando el Reino Unido. Aquí pueden ver otra imagen de cómo son estos misiles. Y adicional, el Reino Unido está bastante activo en las últimas horas. También enviaron 3 helicópteros cazasubmarinos, helicópteros Sea King, Rey del Mar, como el que ven en pantalla, equipo que obviamente atacaría a submarinos de Rusia, algo que ataca directamente su existencialidad. Es que Occidente en los últimos días está bastante activo con el tema de atacar a Rusia, de empoderar a Kiev, de empoderar a Ucrania para darle fin a esta guerra de la forma más rápida. No solamente enviando armas, no solamente atacando con esta incursión, este monasterio al interior de Ucrania, sino que ya el Parlamento Europeo declara a Rusia Estado promotor del terrorismo, aunque realmente esto no tenga mucha vinculación en el marco jurídico, pero lo que busca el Parlamento Europeo es crear los mecanismos para confiscar todos estos dineros congelados en sus países y utilizar este dinero para la reconstrucción, hacer quedar mal a Rusia e incrementar el tema de las sanciones, sanciones que van a atacar directamente el bolsillo del pueblo ruso. Adicionalmente, Ucrania continúa aprovechando esta punta allá al final del río Dnieper, esta punta para llevar sus tropas y desde ahí tratar de atacar las posiciones al lado oriental del río Dnipro para luego decir que han tomado más control territorial de estas regiones anexadas. Hoy en día la situación de Rusia es de continuar atacando la infraestructura, no solamente por ataque a sus regiones anexadas, sino por esta política de querer internacionalmente bloquear, aislar a Rusia de los demás países del planeta. También Zelensky en el día de hoy aprovecha para citar de urgencia, una cita de urgencia en las Naciones Unidas por los ataques de Rusia a su país. Porque Zelensky prácticamente envía un mensaje que sin ellos haber hecho nada, que sin ellos haber movido un dedo, como se dice, miren cómo Rusia los está atacando, cómo Rusia los está dejando sin electricidad, porque es una realidad. Estas plantas nucleares, por ejemplo, la planta de Zaporilla, que depende de esta energía para el tema del enfriamiento de sus 6 reactores, hoy tuvo que, al ser desconectada de la red eléctrica en Zaporilla, se tuvo que hacer uso de generadores a diésel para poder trabajar el tema del enfriamiento de estos reactores. Fenómeno igual ocurre en las otras plantas nucleares. A propósito, el tema de Kaphovka está bastante quieto de esta hidroeléctrica ya, de esta represa tan poderosa, con ese caudal tan grande de agua. No se ha hecho nada al respecto en los últimos días, pero Rusia, y la pregunta que algunos se hacen es, bueno, estos ataques tan masivos que empezaron desde el mes de octubre y que continuaron en el día de hoy, que se esperaba, como lo dijimos ayer, luego de estos ataques con drones a Crimea y con el ataque a Belgorod, ¿qué va a continuar? ¿Cuál es el paso a seguir? Yo digo que si queremos saber o tener una respuesta a este tema, debemos estar más pendientes de todo lo que haga Zelensky y su gobierno, porque de acuerdo a la forma como actúan sus tropas y como políticamente Zelensky mueva los hilos, depende una respuesta de Rusia. A propósito, los Estados Unidos hicieron algo en el día de ayer que con toda seguridad tiene que ver con la respuesta de parte de Rusia a lo que ocurrió hoy, como Estados Unidos envió 400 millones de dólares adicionales a estos 19 mil millones de dólares
nada más y nada menos que enviaron sistemas NASAM de defensa antiaérea, más HIMARS, 150 ametralladoras pesadas, detectores térmicos para los drones, 10.000 morteros de 120 milímetros, 20 millones en proyectiles de armas cortas. Y mientras esto ocurre, Zelensky se pregunta que por qué los rusos están atacando su infraestructura energética. ¿Es que acaso Zelensky cree que Rusia no va a mover su estrategia para continuar defendiendo las regiones anexadas? ¿Es que acaso Zelensky desconoce que por encima del tema del famoso orden mundial del cual hablan los Estados Unidos y la OTAN está el tema ruso, lo que piensan los rusos, lo que piensa la Federación Rusa, lo que dice y lo que protege la Constitución de Rusia, que protege estas regiones anexadas en Ucrania? Ya vamos para el 24 de noviembre, noveno mes, y parece que Occidente todavía no quiere entender. Al contrario, están por cielo y tierra, por todos los ángulos de esta figura tan abstracta de la guerra en Ucrania, quieren atacar, quieren estrangular toda posibilidad de negociación y quieren luchar como desde el principio y antes de la guerra, luchar para que se genere de una forma u otra el colapso de Rusia, que lleven al banquillo al presidente Vladimir Putin, que nadie le venda, que nadie le compre a Rusia, que nadie comercie con Rusia, que envíen más armas a Ucrania, que hay que apoyar más a Zelensky en todos los parlamentos. Mire esta reunión reciente que quieren o ya declararon a Rusia un país que promueve el terrorismo con todas las consecuencias que esto implica. Amigos del canal, no hay otra explicación del por qué en el día de hoy Rusia envió 70 misiles contra diferentes posiciones energéticas de Ucrania, un día en el que desafortunadamente hubo 10 muertos hasta el momento, más pérdidas para el país, más desolación, más tierra arrasada, mientras Occidente aplaude a Zelensky para que continúe con esta misma política para acabar con destruyendo totalmente a Ucrania. Amigos del canal, los espero en el próximo video y muchas gracias por su participación.